8 de la mañana, 51 minutos. Nos metemos en nuestra primera entrevista con un tema que está prendiendo las alarmas de la población y también de las autoridades. En el primer semestre de este año aumentó entre un 18 y un 23% el promedio histórico de suicidios. Para profundizar sobre este tema recibimos al sociólogo Pablo Hein, integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida en Uruguay, que funciona bajo la órbita de la Universidad de la República. Bienvenido. Hola, buen día. Buenos días. Un gusto estar hablando de estos temas. Sí, y preocupa mucho, ¿no? Estos números. Primero que nada me gustaría conocer cómo surge este estudio que da cuenta de este aumento en la tasa histórica de suicidios. En primer lugar, antes de responder tu pregunta, vamos a recordar que el próximo 10 de septiembre es el Día Mundial de Prevención de Suicidio, que se celebra en todo el mundo. En nuestro país hay algunos eventos un poco más puntuales, pero es bueno recordar eso. Uruguay en un contexto más mundial de esta temática, porque es un tema mundial. En segundo, yendo un poquito a tu pregunta, no es un estudio, esas cifras no reflejan ningún estudio. Sí reflejan, por un lado, una sensación que hay y unas aproximaciones, ¿sí?, que nos indican, en términos cuantitativos, cosas que ya sabíamos que podrían llegar a suceder y lamentablemente están sucediendo y van a seguir sucediendo. Si bien el año pasado se hablaba que en la pandemia no iban a aumentar los suicidios, nosotros siempre afirmábamos que no, porque las experiencias internacionales en estas temáticas, en otro tipo de pandemias, en contextos culturales similares a los nuestros, todo indicaba que no, que el confinamiento, eso reduce el suicidio. Lo que no aprovechamos los uruguayos ni las uruguayas es a ese envión que tuvimos en ese descenso que hubo el año pasado, en esa estabilidad de las cifras, a mantenerlas como sí lo hizo Canadá, sí lo hizo España, sí lo hizo Chile. También es sabido, y no necesitamos los números para esto, yo creo que este tema Uruguay ya tiene que salir un poco de los números, tenemos que salir de ciertos territorios que nos siguen incomodando. El tema de los números también nos siguen incomodando. Ojo que tenés enfrente trabaja las estadísticas, trabaja las correlaciones, ¿se entiende? Pero hay que salir de ese tema de los números. No necesitamos tener un dato cuantitativo para la magnitud de este problema. ¿Me explicó? Porque a veces también nos ubicamos en ese territorio de los números y no hacemos foco en lo que tenemos que hacer. Te estaba diciendo que cuando salimos de la pandemia, cuando las sociedades salen de la pandemia, sí hay un aumento sostenido de este tipo de eventos. Se terminó ese efecto de guerra que ahí va, eso que la literatura lo habla, y lo habla hace años la literatura. Se terminó un poco eso, se está terminando, volvemos a la sociedad y lamentablemente este año Uruguay, las condiciones que hay y las estructuras que hay, que tenemos, los uruguayos y las uruguayas, estructuras en un sentido muy amplio, nos van a determinar que sí, que ojalá nos equivoquemos, ojalá nos equivoquemos, pero sí, este año y el año que viene, sí. Porque también este tema no es hablar y saber las cifras del mes pasado, como a veces algunos requieren. ¿Qué ganamos los uruguayos si sabemos que el mes pasado hubieron 59 en vez de 51? Y estoy inventando cifras. No ganamos nada. Sinceramente no ganamos nada. Entonces yo creo que los territorios de las cifras tienen que estar ahí, sí. Pero no tenemos que hacer foco necesariamente o exclusivamente en ellos. El territorio de los estigmas también. Y yo me atrevo a decir, nos atrevemos a decir, el tema de la salud mental también. Hay que trabajar también un poco más amplio el tema del suicidio, como lo están haciendo algunos otros países lentamente, que es trabajar un poco más en salud en comunidad. Y tal vez, si me permitís, para terminar la respuesta, otro territorio que habría que empezar a ver en Uruguay es diferenciar lo que es prevención de intervención. ¿Se entiende? Una cosa es prevención, otra cosa es intervención y otra cosa es comprensión. Y otra cosa extremadamente importante también es la posvención, que en este país también la tenemos muy olvidada. El trabajo con los familiares, con los amigos. No solo por la familia y los amigos, sino por el resto de la sociedad. ¿Me explicó? Sí. Porque esas familias también nos ponen el espejo a todos los demás y nos pueden reflejar que este evento puede suceder en la familia de Pablo, de Humberto y de Lorena. Y entonces entramos a trabajar lentamente, pero se entra a trabajar en un proceso de cuidarnos más entre todos, ¿verdad? Agradezco estas palabras porque desde mi lugar muchas veces siento que hablamos una y otra vez de lo mismo,
pero nunca damos a conocer un nuevo plan integral con recursos concretos para la educación, para la gente joven, ¿no? Para educarnos entre todos a tener un mejor trato entre todos y estar alertas, a pesar de que pienso que muchas veces también hay como una suerte de satisfacción en culpar a que no nos dimos cuenta, no ayudamos al compañero que estaba. Cuando si alguna vez, alguno de ustedes que seguramente sí tuvo contacto con alguien con depresión o con una angustia muy profunda, es muy difícil tender una mano. Sí, sí. Porque nos interpela y porque es difícil acceder al otro, ¿no? Entonces, las cifras también nos ayudan a tener como una dimensión y el estado de situación para hablar de otras cosas. ¿Qué es lo que no está haciendo Uruguay, que sí están haciendo otros países, por ejemplo, para mejorar la situación? Para que menos personas decidan quitarse la vida. Mira, me sonrío un poco porque hoy de mañana me puse a buscar específicamente en salud mental, porque los uruguayos también tenemos esta relación lineal suicidio-salud mental. ¿Sí? Y como tenés un sociólogo enfrente, a veces puede sonar mal que un sociólogo diga, bueno, la salud mental no abarca todo, sino que trabajemos en salud en comunidad, como lo hace Cataluña, como lo hace Granada, como lo hace Chile. Salud en comunidad implica otros profesionales que no necesariamente son del área de la salud para prevención, no para intervención. Aclaremos esos tantos. Hoy de mañana estaba explorando un poco, un colega del País Vasco me mandó unos links y estaba explorando un poco lo que es la Confederación de Salud Mental de España. Y ellos hoy en día, ya hace tiempo también, están planteando trabajar específicamente el tema de la educación emocional, ¿sí? Es decir, tomar conciencia también de estos temas a través de la educación emocional de las personas. Y esa educación emocional, lamentablemente, se tiene que desarrollar, digamos, lamentablemente para nosotros que ya pisamos los 40 o los 50, se tiene que desarrollar de edades tempranas. Es decir, trabajar en las escuelas, en los colegios, en los clubes deportivos, en los baby fútbol. ¿Se entiende? Educación emocional, enfrentar los retos. Ahí está, ¿qué es la educación emocional? Porque ahora también medio que se ha impuesto de moda, ¿no? Sí, hay modismos. Decir, en estos temas lamentablemente hay modismo y no nos damos la oportunidad siquiera de abrir la ventana y mirar un poco qué es eso, ¿no? Ahí está, ¿qué es la educación No, la educación emocional es un concepto que hay que llenarlo de contenido, que eso es específico por cada cultura. Eso también es bueno. En este tema también es bueno ver lo que hacen otros países, no para imitar, sino para ver. Y sobre todo porque otros países tienen cierta ventaja en el tema con respecto al Uruguay. Es decir, Chile, Argentina. Educación emocional, por ejemplo, es, para ser concreto al televidente, que a veces se pregunta, y tal vez a un docente de secundaria que nos está viendo, que busque en internet la estrategia o el plan de prevención de suicidio adolescente de UNICEF de Argentina del año 2019. Y ahí va a tener que hay un diagnóstico de la situación del suicidio en Argentina adolescente. Es del año 2019, también hay uno del año 2020, que es una guía de prevención, por eso recalco 2019. Y ahí va a ver que hay una mirada sobre el tema desde el punto de vista no solo de la psiquiatría, que es fundamental y necesaria, no solo de la psicología, sino también de la antropología, de las ciencias de la comunicación y por supuesto de la sociología, donde de alguna manera el estudio abarca esas condicionantes que le ponemos el mundo adulto, les ponemos el mundo adulto al mundo adolescente, ¿sí? Esos retos que le ponemos, que son dos grandes retos, el reto social y el reto sexual para asumir la vida adulta. Entonces la educación emocional también habla de eso, y habla en el sentido de que en nuestras vidas, si nos miramos para atrás, tenemos más dificultades o tuvimos más traspiés que victorias, ¿se entiende? Entonces eso también es en parte educación emocional. Educación emocional también es en parte decir que hay un colectivo y que el colectivo de alguna manera, y un colectivo en un sentido muy amplio, esto puede ser desde una religión, un sindicato, un club de amigos, ¿se entiende? Ese colectivo de alguna manera nos hacen a nosotros una socialización diferente que de alguna manera nos da alguna certeza o algunas maniobras intelectuales para afrontar esos traspiés que tenemos en la vida. O sea, para pasar en limpio. Entonces, eso se adquiere a edades tempranas. Claro. Déjame terminar con este concepto que es importante. No es que empecemos a dar talleres de esto para nuestra edad. Nosotros ya estamos
formateados en este tema, lamentablemente. ¿Me explico? Nosotros... Entonces, esto hay que trabajar también en edades tempranas. Y no específicamente el tema suicidio, cuando hablamos de emociones. También el tema suicidio comparte la violencia de género, la violencia entre nosotros, ¿se entiende? Entonces, son estos temas que desencajan la salud mental del problema y lo sitúan en una mirada un poco más en la comunidad. Sin dejar de lado el tema de la intervención, que ahí es fundamental, es la psiquiatría y la psicología. ¿Me explicó? Sí, que estamos hablando ya como de otro paso u otra dimensión, ¿no? Es cuando la pelota entra en el área. Ahí está. Por más que pongas 4 o 5 arqueros, te agrandan el arco. Entonces, ahora, logramos, esto es independientemente de la cifra y de la estadística. Muy bien. ¿Logramos tirar de la punta del ovillo para conocer o saber cuáles son los principales factores desencadenantes, cuáles son las causas que llevan a una persona al suicidio? Es decir, sabemos si es por cuestiones sentimentales, económicas, porque cada vez que hablamos del tema hablamos de frustraciones, pero como que no terminamos de saber en dónde, por ejemplo, está la mayor cantidad de elementos, que deben ser muchos, estoy seguro, pero ¿por qué se toma esa decisión? Hay una decisión que se toma por algo. Sí. Si me apurás para resumir un algo, yo creo que es la trama social. Y ahí no te estoy diciendo nada, ya sé. En segundo lugar, si nos apurás un poco, yo creo que el Uruguay tendría que empezar a pensarse seriamente, más allá del plan, ¿sí? O de la estrategia, en trabajar, en focalizar o empezar a pensar el problema por edades, si querés. Y edades grandes, ¿eh? Edades grandes. Sí. No de 15 a 19, porque ahí tampoco alimenta eso. Edades grandes y otras conceptualizaciones, por ejemplo, el ser hombre. ¿Me explico? Tenemos un problema los hombres, Humberto, entre 40 y 60 años. Bueno, somos menos felices en la vida, eso ya está demostrado internacionalmente, pero tenemos un problema que no afrontamos ciertas vicisitudes que se nos plantean en nuestro desarrollo como seres humanos. Eso también es del varón y es de la mujer, es de la sociedad, pero los varones ahí tenemos un problema. Entonces yo creo que el foco ahí puede estar apuntado a ese público específico y trabajar esa intervención. Y ahí capaz que las intervenciones son más en donde los varones desarrollan un poco más su actividad que la mujer, porque todavía hay lugares que son más masculinos que femeninos, etcétera, etcétera. Después tenemos un problema con la tercera edad. Y ahí también es un problema que la tercera edad la dejamos de lado, tiene una etapa de su vida, digamos, que es bastante menos productiva, etcétera, etcétera. Ahí hay que buscar la manera de vehiculizar a la tercera edad desde temprano, ¿sí? Antes que lleguemos a la tercera edad, en focalizar, como hicieron otras sociedades. Por ejemplo, perdón que te ponga ejemplos, pero el gobierno vasco a la tercera edad le da ámbitos de socialización. ¿Por qué? Porque la tercera edad pierde ámbitos de socialización y círculos. Y se los da. Y le da hogares diurnos, le da participación en las escuelas y en los colegios con las recetas, con el euskera. Busca mecanismos para que se vayan integrando y se vayan solidarizando entre ellos. Y también porque la tercera edad deja de pertenecer a ese círculo del trabajo, por ejemplo, ¿sí? E ingresa en otro círculo que a veces no son amigos de toda la vida, porque los amigos de toda la vida estaban en el trabajo. Entonces, la tercera edad se junta con la tercera edad y ahí crean esos ámbitos. Estos son trabajos lentos, no es que mañana tengamos esta solución o esta receta. Y después tenemos otro trabajo muy importante, claro que sí, sin desestimar ningún otro, en trabajar con la juventud. Y con la juventud no solo se trabaja con la juventud. Quiero ser bien claro con esto. También se trabaja con lo que rodea a la juventud, que es el mundo adulto. Y en cuarto lugar trabajaría con los niños porque es la esperanza que tenemos que este tema va a disminuir en Uruguay si trabajamos también con los niños, en un sentido muy amplio. ¿Sí? No hablemos de suicidio con ellos, claro que no. Pero trabajemos con los niños, con los jóvenes, con esa matriz que dentro de 10 años va a ser el futuro. Porque el suicidio también, lamentablemente, son cosas que ya hicimos. Ya hicimos y hay gente que está dolida. Y eso que hicimos es gente que no se ve en un futuro con lo que le hicimos en este presente. Y entonces ahí tenemos también una beta para trabajar, tratar de diferenciar. Que esto también lo hizo Gijón, por ejemplo, o Galicia, empezaron a diferenciar y a hacer políticas más focalizadas. Sin tener o teniendo presente o previamente
una estrategia general, porque la diferencia entre el plan y la estrategia son varias, pero la más importante, me parece a mí modestamente, es que la estrategia yo la someto a evaluación. Y no una evaluación de expertos, no una evaluación, no, una evaluación capaz que bianual, ¿sí? Como está haciendo Chile, por ejemplo, en estos momentos. Hay una estrategia y la evalúa. Y se evalúa sinceramente. ¿Me explico? Porque no basta con tener un plan. Hay que tener un plan y perseguirlo. No basta con charlas o intervenciones voluntarias. Todo suma, ¿eh? Todo suma. Claro que sí. Pero esas estrategias, esos spots, eso tiene que estar en un programa más ambicioso. Claro. ¿Cuán Y lejos no tenemos que estamos de tener esa miedo a estrategia? pasar esos spots. No. ¿Cuán lejos estamos de esa estrategia, de esa globalidad? Porque nosotros vemos iniciativas interesantes, loables, pero son como separadas, ¿no? Una campaña, un gesto, talleres, capacitación a un grupo de un grupo, ¿no? O sea, ¿cuán lejos estamos de eso? Porque Y eso de tendrías que preguntarle a un político. Más bueno, que... pero desde la academia, ¿ustedes ven un Yo movimiento? creo que hay, yo creo que sí, hoy en día estamos acá, estamos hablando, ¿sí? Tal vez podíamos repetir lo que hablamos el año pasado y eso nos sonaría más triste todavía, ¿no? Pero bueno, se está hablando, se está moviendo el tema, hay algunas iniciativas muy puntuales, digamos, que apuntan a algo, por lo menos empiezan a mostrar algo, claro que sí, en ese sentido. Lo que pasa que son temas que nos duelen, ¿no? Sí. La violencia, el suicidio, la inmigración también, ¿se entiende? Y después, esa estrategia también nos permitiría pensarnos un poco más como país y no estar al grito del balde, que pasó mucho con la pandemia. Sí. La línea vida, claro que aumentó. Si el año pasado la pandemia nos movió a todos, ¿a quién no lo movió? De esta mesa. No vayamos allá, de esta mesa. Nos movió a todos en cualquier sentido. Acá lo decimos un día y otro también, ¿no? Nos y entonces, sentimos parte que haya aumentado la línea vida es un indicador, sí, muy proxy, como se dice en términos estadísticos. Muy proxy. Claro que sí. Lo que tendríamos que haber pensado es qué estaba pasando con la pandemia, que en ese año no iban a aumentar, no iban, y sobre todo proyectarnos para estos años que se vienen. Y no necesariamente es aumentando el número de psiquiatras o las horas de psiquiatría que hay un atraso. Lo que tendríamos que pensar como país es, ¿realmente un psiquiatra en 10 minutos puede? Sí, ¿se entiende? lamentablemente eso quizás es un segundo nivel de pensamiento, porque si no hay, por lo menos 10 minutos es mejor que cero. Sí. Aparte del tema estrategia, estamos hablando de un tema de emergencia. ¿Qué visión o qué abordaje deberíamos tener para la emergencia puntual? 8 personas se suicidaron en 33 en un mes, en una sociedad de 30.000 habitantes, ¿no? Es un golpe para las familias y para toda la comunidad. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el primer salvavidas dentro de esa estrategia que ojalá la podamos lograr como país? Sí, ahí lo importante es el aumento de estas personas que decidieron quitarse la vida por mano propia. Ya no es un elemento solo del individuo, de la familia y de la comunidad, sino que es de la sociedad. Esta mirada que es tan simple, que suena individuo, familia, comunidad y sociedad, también se aplica en muchas partes del mundo. ¿Para qué? Para muchas cosas. Pero con respecto a tu pregunta es para desarticular el tema en una sociedad específica. ¿Me explico? Si bien el evento fue ahí, y si bien hay que intervenir, si bien hay un duelo, yo creo que no hay un duelo, ni siquiera hay un dolor, porque no se comprende el suicidio. Pues entraríamos en otros territorios bastante más interesantes que tienen que ver con esto. También, el duelo, el dolor, la muerte, y cómo culturalmente nos paramos ante la muerte. Y la pandemia también fue un laboratorio para eso, ¿eh? Sí. Fue un laboratorio. Sí. Y mirábamos los números y no mirábamos otra cosa. Porque hoy en día en otros continentes o en otros países están haciendo una mesa de café y ahí la gente puede sentarse y hablar. Simplemente eso. ¿Se entiende? Entonces, el del bar o el dueño del bar sirve café, sirve té y la gente va, charla. No hay una excusa para no charlar. No hay un no dinero, no puedo tomar un café porque el bar tiene una subvención para eso. Nos fuimos de tema, volviendo a lo de 33. Yo creo que en 33 hay que Pongo 33 como un ejemplo, claro, no para hablar de 33 y su sociedad, porque puedo hablar de Rocha y también puedo hablar de Montevideo. Y lo que pasa en Uruguay, que lo que tenemos que entender también, y lo saben las autoridades, que yo saco 5 casos en 33, los pongo en Rivera y saco 8 o 2 en Cerro Largo,
si bien Uruguay tiene la tasa más importante de todas las Américas, y acá me comparo con Chile, Argentina, Canadá, Estados Unidos, que tienen estadísticas robustas, no me comparo con Ecuador. ¿Está claro? Porque eso también a veces, en algunos discursos hay un desliz a eso. Nos comparamos con todos los países de América. Son muy pocos casos en Uruguay. Digamos, si bien tenemos la tasa más importante, son 700. Entonces yo muevo unos para un departamento. Entonces la visión departamental, la visión de ciudad, no ayuda. Sí que la sociedad, esa comunidad debe estar muy dolida y capaz que no llega a procesar el duelo o el dolor porque no lo explica. Y no lo explica porque no se lo dejamos explicar también. Entonces tiene que haber ahí una intervención que hay la psicología social, la psicología, charlas de apoyo. Y sobre todo para las familias y los allegados, como hacen en otros países, ir hacia, no esperar que el familiar venga al sistema. Eso es otra cosa importante también que tendríamos que tener los uruguayos. No, porque acá te dicen, no, el modo 3 de atención del nuevo plan de salud mental tiene prioridad en el sistema de salud. Imagínate tú que tengas ese evento en tu casa. ¿No? Sí. Con todo lo que implica. Ir a un sistema de salud a decir, yo soy familiar de suicida. Sí, claro. ¿Qué le cuesta al Estado uruguayo ir y golpear esa puerta y decir, acá estoy? Te dejo una tarjeta, si querés, nuestra ayuda y como sociedad colaborar a financiar eso. Porque hay otras sociedades que está el concepto de víctima de suicidio. Claro que sí. Y hay varias, ¿eh? Sí. Como víctimas de accidente de tránsito, como víctimas de homicidio. Claro. También. Porque pero, se entiende una concepción social del Pero Pablo, en suicidio esos también. casos, yo siento, en los otros casos, Sí. en los que no son suicidios, yo siento que continúa una investigación, judicial, que continúa el estudio de la situación. En el caso del suicidio, es como que una vez que la persona se suicidó, bueno, se cerró el tema y no terminamos de saber si esa persona dejó un motivo, si lo hizo para castigar a quienes estaban a su alrededor, si lo hizo porque ya no toleraba más determinada cosa. Es decir, aquello de la autopsia psicológica del suicida es como que, salvo por aquellos que son teóricos, no continúa. Entonces uno no termina de saber si el entorno familiar, si los amigos, si los compañeros de trabajo, terminamos sabiendo realmente qué fue lo que no detectamos y que para alguien que de repente es técnico en la materia era absolutamente claro que esa persona estaba preparándose para quitarse la vida y además que lo iba a hacer de tal manera. Porque ni siquiera sabemos si lo hizo con pastillas, si lo hizo con un arma, si eligió colgarse, por decirlo directamente. O sea, se cierra el tema en que la persona se suicidó. ¿Me explico lo que digo? Sí, te explicás y transmitís mucho de la sensación que tiene la sociedad. Claro que sí. Transmitís mucho de la sociedad. Nosotros no sabemos en Uruguay qué pasa con la persona que se quita la vida por mano propia una vez que fallece. Ni siquiera hay un examen más profundo de su cuerpo. Sí. A nivel general. Sí, ¿Se entiende? Ni siquiera hay una reparación en la familia, una reparación emocional, por decirte. Yo creo que las causas, esa es otra cuestión que tenemos también en Uruguay, que es bueno, separar lo que son las causas individuales de las causas colectivas. ¿Me explico? En las causas colectivas, más allá de acompañar a un compañero, es la actitud diaria que tenemos. Por eso a veces nosotros decimos que ya estamos como formateados en esta temática de manejarnos en la sociedad. Sí, y eso es muy difícil de cambiar. Altos niveles de claro. insatisfacción y riesgo psicológico en la población. Era el resultado de una encuesta que manejó el GACH antes de su disolución, ¿no? Para cerrar, a mí me gustaría como hablar de esto, ¿no? Como de lo colectivo, más allá de situaciones puntuales. ¿Cómo manejamos? Quizás si hablamos de las causas o de las características de nuestra sociedad que propenden a situaciones de... Sí, las características de la sociedad uruguaya son características de otras sociedades también, ¿no? Donde hay un proceso de individualismo extremo, donde los éxitos son individuales, donde se ha perdido lo colectivo. Esto ya de 1980 en adelante y aburriríamos a la audiencia con teoría sociológica que no viene al caso, o no viene tan al caso en este tipo. Yo creo que también tendremos que empezar a preparar esa prevención más allá de la intervención, ¿no? Diferenciar esos ámbitos, prevención, vuelvo a repetir, intervención, comprensión y posvención. En la prevención, por ejemplo, hoy yo creo que es muy natural que tú hables, por ejemplo, con un profesor de educación física y le digas al profe, che, haceme un taller de tabaquismo con estos gurises que tengo acá en el club, o en el baby fútbol, o en la liga universitaria. Y el profesor se anime. Hay alta probabilidad que el profesor se anime. Le decís al profesor de educación física, che, habla de las emociones, habla... No, yo eso no sé, hay que traer un psiquiatra, hay que traer un experto, ¿se entiende? Entonces, formar, o por lo menos decirle a
puse el ejemplo de educación física, como puedo decir, profesores del IPA, profesores, maestras de magisterio. Es decir, no para que esté continuamente en esos temas, pero sí que tenga la capacidad o que haya tal vez alguna más interesada en esos temas y desarrolle más. Porque pensemos, por ejemplo, en el profesor de educación física, sigamos pensando ahí. Es una formación que después se expande en todos lados. Está en las escuelas, en los colegios, en los liceos, en la liga universitaria, en el baby fútbol. ¿Sí? Y entonces esas cuestiones las tiene que manejar, no solo las cuestiones de suicidio, sino las cuestiones emocionales, las cuestiones de violencia, las cuestiones de la frustración. Sin ir más lejos, ayer de noche estaba hablando con un compañero del club y te cuento una anécdota que me quedó. Me dice, no, porque los viernes, Pablo, no puedo venir porque tengo que llevar a mis hijos al baby fútbol. ¿Y a dónde van al baby fútbol? Van al cuadro Z. Digo, pero te queda lejísimos eso. Sí, pero si tenés el cuadro H a 2 cuadras de tu casa, ¿a 2 cuadras? No, porque ahí los llevé y me dijeron que no servían. ¿Cómo? Pero sí, en el vestuario. ¿Cómo, Juan? Sí, me dijeron que no servía, que es un cuadro muy competitivo y parece que los míos no son muy buenos. 6 y 8 años. No. ¿Se entiende? Barbaridad. Que toda la barra de él va ahí, de esos gurises va a ese club A. Claro. Y entonces, no sé, digamos, hay otros países que tienen el cuadro blanco y el cuadro negro de 2 colores y se llaman lo mismo y practican igual y van, ¿se entiende? Entonces, sí, son esas cuestiones que a veces tenemos también los uruguayos, digamos, que nos descansamos. Entonces, es un tema para trabajar o recalcando que las políticas públicas y las políticas sociales y las políticas sanitarias son importantes y de una buena vez hay que sentar cabeza y hacer, como en este Tratado de Libre Comercio que se está pensando ahora todos los partidos y trascender un poco la mirada inmediatista, digamos, o alarmista que tenemos en estos, porque cada vez la alarma va a ser más grande, lamentablemente. Muchas gracias por estos Dale. minutos con Arriba Gente. Bueno, esperamos haber arrojado algo de luz y reflexión sobre este tema que nos toca a todos. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Pablo Heyn.